con Dios. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a una heredad que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo y eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. Y la mujer le dijo, pues no tengo marido. Y Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y se fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad, fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruego los discípulos decían, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y hablemos del impostor que vive en mí y el contraste con Jesús, que es totalmente auténtico. Empieza el relato de Juan capítulo 4, que Jesús oye que los fariseos estaban diciendo, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y dice entonces, Jesús no bautizaba, lo hacían sus discípulos, pero Jesús salió y se fue otra vez a Galilea. Es decir, Jesús dice, no quisiera tener conflictos con Juan y con sus discípulos, yo no vine a eso,
yo no soy más porque bautice más personas, que mi movimiento sea mucho más impresionante. Entonces, mejor me voy a ir de aquí, voy a liberar tensión. Y ahí vemos la seguridad de Jesús y cómo se encuentra con una mujer que tiene un falso yo enorme, como muchos de nosotros, y se contrasta con la solidez, con la autoridad que tiene Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. El falso yo de los que rodean a Jesús y el verdadero yo que Jesús modela para nosotros, un hombre seguro de sí mismo, que no tiene que buscar la aprobación de nadie más porque ya la tiene, pues es hijo, es amado y él sabe que Dios en él se complace. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a esto? Evelyn, Marvin, Fernando. Empecemos por Evelyn. Damos el espacio. Está bien. Realmente creo que esta es una historia súper interesante, la hemos leído muchas veces, probablemente creo que es uno de esos pasajes en la Biblia que uno escucha Varias veces al año. Sí, predicaciones, y uno de mujer, pues es una porción típica que a uno le predican, pero creo que cuando uno lo amarra con lo que estamos leyendo, toma un sentido distinto, ¿verdad? Son dos personas. Jesús va a ese lugar para encontrar algo que él buscaba. Ella va a ese lugar para huir lo que necesitaba encontrar, ¿verdad? Jesús sabía lo que ella necesitaba realmente y la aborda de una manera, primero llegando a la necesidad, ¿verdad? Y es lo que usted dice, él lo pudo hacer porque Jesús sabía quién era, su identidad era real, no tenía que estar compitiendo con Juan ni con nadie. Él sabía lo que venía, ¿verdad? En él sí no había impostor. Él era un hombre que estaba conectado con Dios de una manera extraordinaria y él vino a modelar eso y se va a ese lugar, se desvía, digamos, muchos decían, hizo todo lo que no debía haber hecho a nuestros ojos, ¿verdad? Se fue a un lugar donde no eran queridos los judíos no les gustaba Samaria, no hablaban con mujeres, mucho menos una mujer que tenía una fama, oía un predicador decía de la vida alegre, yo digo de la vida muy triste. O sea, esa mujer estaba profundamente dañada por el contexto, lo poco que sabemos de la Biblia, y yo sé que hay muchos, pero creo que es sumamente interesante ver ese encuentro de dos personas, uno seguro de quién era y la otra que no sabía quién era y desechada a sus ojos, lo peor del mundo. Cuénteme quién fue ese predicador, por favor. ¿Verdad? Son mentiras. ¿Saben qué me llama la atención de este pasaje? Pues está todo el tema con la samaritana, pero también hay un tema ahí con los discípulos, ¿verdad? Los discípulos llegan, ven ese cuadro y todo, pero aparte de eso, ellos ya tenían hambre, ¿verdad? Y así como, y Jesús, no vas a comer y todo esto. Y Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Había un sentido de urgencia espiritual porque él sabía que iba a haber una cosecha ahí en un lugar en el que era como, no les llegaban a predicar mucho probablemente, ¿verdad? Y él les dice esto, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo que los campos ya están listos. Y estaban por venir, si seguimos el relato, estaban por venir un montón de personas que les iban a predicar, ¿verdad? Y probablemente los discípulos es como, aquí es comer, pasar, irnos. Bueno, y a veces nosotros podríamos estar así y espiritualmente los campos ya están listos. Las personas tal vez en nuestra oficina ya están listas. O sea, Dios nos va a llevar a un lugar en donde ya está lista para esa cosecha. Pero si no nos sintonizamos en lo espiritual, nosotros vamos a estar pensando, no, yo ya quiero comer, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo mis cosas, mis planes, y podríamos perdernos esa aventura en donde Dios nos quiere usar con ese sentido de urgencia espiritual que tenía Jesús, porque él sabía, no tengo mucho tiempo, esto es a lo que el Padre me envió. Yo creo que, perdón, ahí siguiendo un poquito, Ronnie y Evelyn, decía algo que me llama la atención y creo que la dinámica parte de eso. Hay 3 cosas, hay 3 grandes momentos que yo veo y como dice Evelyn, lo hemos escuchado tanto, he visto Juan 4 y hablamos de la samaritana y de adorar en espíritu y en verdad, pero hay 3 momentos que probablemente podemos tener cada uno de nosotros en esta situación. Como la samaritana, primero dijo, tú eres judío. Ese es el primer gran momento. Le dice, yo no tengo comunión contigo. Y muchas veces nosotros podríamos decir, Señor, pero yo no tengo comunión contigo. ¿Por qué he de tener comunión contigo? Y es mi enemigo, y a veces vemos a Dios como un enemigo, es decir, no debo de compartir contigo. Y el segundo momento, cuando Jesús le dice, y qué bueno que dices que no tienes 5 maridos, ¿verdad? O sea, que ese no es el que tienes, no es tu marido y has tenido 5. Le dice, te conozco. Y aún a pesar de que te conozco, quiero compartir contigo. Y ella le dice, parece que tú eres profeta, tú me conoces y sigues hablando conmigo. Y por último le dice, creo que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías.
Y esos 3 momentos donde probablemente nosotros tenemos esa etapa en nuestra vida, de decir, peleamos con Dios y nuestro falso yo dice, no quiero tener ninguna relación contigo. Y Jesús viene y te dice, yo te conozco, te acepto tal cual eres y quiero transformarte, quiero renovarte, quiero que tengamos una relación y te quiero dar la salvación, ¿verdad? De estar peleando, reconozco a Jesús y Él es mi Salvador. Así, y fíjate, Marvin y Fernando, Evelyn, estaba viendo cómo cuando Dios se acerca a nosotros, Él ya conoce nuestro falso yo. Él sabe toda nuestra falsedad. Somos nosotros los que llegamos tratando de aparentar, todo está bien. No hay problema. No hay problema, yo estoy nítido, solo vine a traer agua y soy una mujer, pero feliz, como decía Evelyn. Sin embargo, Jesús ve el agujero que hay en su interior. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. Muchas veces Dios nos dice, Ronnie, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando sin parar? ¿Por qué estás afanado? Afanado, yo, jamás, yo confío en ti. Ronnie, estás afanado, estás buscando la aprobación de los demás. No, Señor, yo nunca he hecho eso. Pero el Señor tiene esa paciencia con nosotros y aquí vemos cómo Él va como pelando capa tras capa tras capa hasta que ella misma se encuentre. Y esa es otra cosa. Me tiene muy impactado cómo Dios trabaja con nosotros a través de preguntas. Él no nos va a acusar, Él nos hace la pregunta y dice, bueno, trae a tu marido. Es decir, le permite a ella ir encontrando su falsedad y por amor le devela cuál es su estado, el estado terrible. Y lo que Jesús le está diciendo es, tú tienes una sed dentro que no has logrado apagar. Si usted se da cuenta, si le damos un análisis de atrás hacia adelante, Jesús dice, tienes una sed que estás tratando de calmar con amantes, con maridos, te quieres sentir bella, te quieres sentir protegida. Y en lugar de calmarte la sed, terminas con más sed. Hasta ahora ya llevas 5 maridos y ahorita estás viviendo con uno que no es tu marido. Y ahí es donde la mujer entiende, él sí sabe lo que yo estoy viviendo. Ya sé de qué me está hablando Jesús. Ahora, cuando nosotros todos los días nos encontramos con situaciones, con frustraciones, con cosas que uno dice, pero Dios, ¿por qué permitiste que chocara ese carro? ¿Por qué me robaron acá? ¿Y no será que Dios te está queriendo llevar a profundidades de tu propio ser para que te encuentres contigo mismo y encuentres su salvación? Y muchas veces nosotros tratamos de aparentar como, no, todo está bien, Señor. Hasta tanto nos rendimos y decimos, Señor, tú eres profeta, ayúdame, necesito calmar esa sed. ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es mi sed? ¿Aprobación de los demás? ¿Qué es lo que está buscando nuestro falso yo, verdad? Escuché a un predicador decir como, es que es bien fácil hablar del pecado de los moabitas, ¿verdad? Y verlo y comentarlo y argumentarlo y juzgarlos. Pero cuando se trata de nosotros es como de entrada vamos a aparentar, se la vamos a tratar de tirar al córner al Señor, ¿verdad? Como la samaritana ahí cuando ya vio que la descubrieron, le cambia de tema y le empieza a hablar como... Una pregunta teológica. Y como en este tiempo sería, mira, ¿y qué iglesia será mejor que vaya, verdad? ¿Qué iglesia me recomendás? Y le trata de desviar ahí, pero en ese encuentro, cuando tenemos un encuentro así con Jesús, Él está interesado en llegar a lo profundo, porque si quitamos eso, si resolvemos eso, nosotros solos no lo podemos hacer, pero si dejamos que el Señor lo señale, lo quitamos, nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor porque cuánto nos está como drenando esa situación, cuánto le estaba drenando a la samaritana esa situación. Y si no había un cambio, no había una transformación, no sé, podía llegar a 10 maridos al ritmo que iba, ¿verdad? Así es, así es. Yo creo que una de las cosas, que ahorita que mencionabas eso, nosotros podríamos decir, sí, justo la samaritana tenía esos maridos y ese bagaje y ese background. Pero tal vez nosotros decimos, bueno, ahora desde nuestra perspectiva, ¿a qué le estoy apostando? ¿Verdad? Probablemente esas personas, o esas figuras o ese bagaje termina siendo el dinero, la carrera, ¿verdad? Mi ego, mi narcisismo, ¿verdad? Probablemente decir, bueno, yo soy capaz de hacerlo y me olvido de ese contacto con Dios y me olvido de esa oportunidad de tener ese encuentro y busco esa agua, esa sed, ¿verdad? En otras cosas, ¿verdad? La fama, la fortuna, el tener ese reconocimiento, y Dios nos está diciendo,
toma esta agua que te he de dar, que va a ser un agua que te va a saciar eternamente, ¿verdad? Esa parte práctica que para cada uno de nosotros es dejar eso. Y personalmente ha tocado que dejar ciertas cosas y reconocer a Dios, y creo que lo hemos hablado muchas veces, y bueno, aquí está mi corona, Señor, ¿verdad? O sea, yo soy lleno de errores, tengo muchos temas que resolver, pero transfórmame, renuévame y sentémonos en el pozo a hablar. Así es. Y solo imaginemos el costo de imagen, el riesgo de imagen de Jesús de ponerse a hablar con una mujer de dudosa reputación a la vista de todos. Pero él no está preocupado por eso. Es tan seguro de sí mismo que ni siquiera tiene un asesor de imagen que le dice, no, mira, sabes que no te conviene, sí, la mujer está necesitada, pero Jesús, vas a perder mucho más prestigio de lo que vas a ganar. No es una mujer que nadie respeta, mejor no te arriesgues. Pero Jesús no está en ese asunto. Él es tan seguro de sí mismo que está dispuesto a meter sus manos en el lodo por nosotros. Y lo mismo hizo con nosotros. Sí, a mí no me llamó porque Jesús ganara a alguien importante en su reino. No, Él me salvó por misericordia. Y no sé cómo se siente ustedes, pero a veces llegamos a tener esa mala idea o esa idea de decir, Dios sabía por qué me iba a llamar vos, porque fíjate que yo iba a ser un tremendo siervo de Dios que ya ¿A no quién está. más Dios iba a sí. llamar? Exactamente. ¿A quién más? Dios tenía algo, no tenía nada. Nosotros somos como la samaritana que el Señor por misericordia rescata, y eso debe inspirarnos a nosotros a tocar al necesitado, al que se siente vacío. Ahí debería estar nuestro corazón y no tratar de evaluar qué voy a ganar si hago tal cosa, ¿verdad? Y yo solo quisiera decirle, si usted está escuchando y tal vez puede estar en la situación de la samaritana que siente que ya no hay para usted quien se acerque, Jesús hoy se quiere acercar a través de esta historia, nos vuelve a recordar. No importa, tenemos un día de tener esa necesidad o 50 años de tenerla, Dios quiere a través de Jesús acercarse a nosotros, ser tan vulnerable como Jesús, tan humilde, ¿verdad? Le pregunta, dame de beber. Él le pide a ella algo. Imagínense, el creador del universo ahí se acerca a ella, se desvía, va a un lugar que no es recomendado, como dice el pastor Ronnie. Eso seguro sus asesores le dijeron que no lo hiciera, pero él va por amor. Y esa es la misma situación. Él está frente a nosotros hoy y nos dice, quiero darte de beber de esa agua que nunca va a dejar de saciarte. Y yo creo que esa es la buena noticia de hoy. Así es, así es. Bueno, y queremos invitarte a que oremos y que tú nos acompañes en oración y que le preguntemos al Señor, Padre, ¿qué áreas de falso yo estoy arrastrando? ¿Y cómo quieres sacar de mí ese falso yo para encontrar mi verdadero yo en ti? Señor Jesús, venimos delante de ti exactamente como la samaritana. Cada uno de nosotros tiene esas áreas que quiere tener escondidas y aparentar que todo está perfecto, pero al llegar delante de ti no podemos, Señor. Y hoy nos rendimos delante de ti, hoy caemos rendidos ante la realidad de que eres tú nuestro Salvador y que necesitamos imitarte, Señor. Y que lo bueno que hay en nosotros es por ti, que somos hijos amados en quienes tú tienes complacencia, y allí queremos establecer nuestra identidad, nuestra seguridad. Hoy te pedimos que descubras el falso yo. Queremos deshacernos de ese falso yo y pedirte que nuestra verdadera identidad surja para que ya no busquemos métodos superfluos para saciar nuestra sed, sino que seas tú el que sacie nuestra sed. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Genial. Así que hacemos una breve pausa y regresamos. No se pierda. Vaya con Dios. Has sido redimido y diseñado con un propósito. Eres amado por Dios. Alcanza tu máximo potencial, descubriendo tu identidad real. La libertad está cerca del rabí. Como hemos visto, solo una relación de verdadera intimidad podemos permitir que alguien nos conozca tal como somos. Ya es bastante difícil cargar con la conciencia de nuestras propias contradicciones, miedos y fragilidades, pero exponer lo que escondemos más profundo puede parecer demasiado arriesgado. El impostor dentro de nosotros no quiere salir a luz, prefiere quedarse en su escondite, ponerse su mejor tacuche, máscara y mostrar una cara aceptable. ¿Con quién puedo ser completamente honesto? ¿A quién me atrevo a abrirle mi alma? ¿Con quién puedo reconocer que soy capaz de temura y de dureza, de generosidad,
y de egoísmo, de fe y de duda? ¿Con quién puedo admitir que debajo de mis discursos seguros todavía hay un niño con miedo, que me refugio tanto en la religión como en mis escapes más oscuros, que alguna vez dañé a un amigo, traicioné una confianza, rompí secretos y que al mismo tiempo también sé escuchar, acompañar y cuidar? ¿Con quién puedo ser real y decir todo esto, incluso lo más absurdo como que no me soporto el quingombo? El miedo más grande de todos es que si expongo al falso yo y pongo al descubierto mi verdadero yo, voy a ser abandonado por mis amigos y ridiculizado por mis enemigos. Hace poco me encontré con un versículo en Isaías que me impactó. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Muchas veces nuestra obsesión por mantener todo en privado nace del miedo de ser rechazados. Cuando sentimos que no somos aceptados, no logramos soltar la carga del pecado. Lo único que hacemos es pasar la maleta pesada de una mano a la otra. Solo cuando tenemos la seguridad de que vamos a recibir perdón, nos atrevemos a abrir el corazón y mostrar lo que realmente llevamos dentro. Y esto lo logramos en único lugar de verdad, a los pies de Jesús. No puedo admitir que me he equivocado. No puedo admitir que he cometido un gran error, excepto ante alguien que sé que me acepta. La persona que no puede admitir que está equivocada es desesperadamente insegura. En el fondo, no se siente aceptada y por eso reprime su culpabilidad, cubre sus pistas. La confesión de falta requiere un buen concepto de sí mismo. La represión de las faltas significa un mal concepto de sí mismo. Entonces está diciendo el autor que cuando nosotros queremos dar nuestra buena cara y no tenemos un grupo donde podamos ser honestos, donde podamos hablar de nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestras falencias, estamos ahí guardando un falso yo y es por temor a ser rechazados, dice el autor. O aquella persona, ya lo vamos a ver, que nunca se disculpa porque siempre está bien. Eso está escondiendo un falso yo porque reconocer que nos hemos equivocado, que hemos tenido problemas, dice, eso podría hacer que las personas nos rechacen o no nos acepten. Y continúa el autor diciendo, nuestra salvación y nuestra fuerza se encuentra en completa confianza en el gran maestro, es decir, cuando nosotros confiamos totalmente en él, quien a pesar de todo partió el pan con el marginado Zaqueo. Compartir una comida con un pecador reconocido no era meramente un gesto de tolerancia o un sentimiento humanitario. En cambio, encarnaba su misión y su mensaje. El amor, el perdón, la paz y la reconciliación es para todos sin excepción. La pregunta, ¿quién soy yo?, no se responde con horas de autoanálisis, sino con la experiencia viva de confiar. Cuando mi corazón deja atrás la desconfianza y se abre al perdón y amor total e irreversible de Jesús, algo nuevo nace en mí. Mi identidad ya no está en duda, soy una nueva creación. Este paso de confianza en la aceptación del Señor Jesús es tan grande que cuesta ponerlo en palabras. Es la decisión que define la vida. Fuera de ella nada tiene verdadero valor y dentro de ella todo, relaciones, logros, éxitos, fracasos, cobra un nuevo sentido. Esa confianza rompe con el cinismo, el rechazo a uno mismo y la desesperanza. Es como decirle un sí definitivo al llamado Jesús. Confía en el Padre y confía en mí. Como escribió Sebastián Moore, la confesión cristiana no es humillación, sino el acto más arriesgado y valiente del corazón humano. Abrirle a Dios incluso nuestro peor lado con la seguridad de que seremos amados y aceptados. Jesús nos mostró a un Dios que pide esa confesión para poder amarnos en lo más profundo. Confesar desde la certeza de ser aceptados libera la energía más poderosa del espíritu humano. Es la verdadera evolución del evangelio. Ahí nace la paz que el mundo nunca puede dar. La paz de vivir en buena relación con Dios. Solo desde la confianza radical en que Jesús me ama como soy, puedo aceptarme a mí mismo, reconciliarme con mi propio impostor interior y con mi lado fariseo, que es el de la sanidad interior y el fin de la doble vida espiritual. En el abrazo del Señor, hasta mis impulsos más oscuros pueden transformarse. Así como la pasión desordenada de la mujer pecadora se convirtió en amor apasionado por Jesús, lo que antes era avaricia se vuelve deseo por el verdadero tesoro. Lo que era odio se transforma en fuerza contra la injusticia y los falsos dioses.
Ahí las palabras de Jesús cobran vida. Yo hago nuevas todas las cosas. De todos los nombres que se le dan a Jesús, Señor, Salvador, Rey, Mesías, yo elijo llamarlo Rabí por 2 razones. Primero, porque recuerdo cómo era mi vida antes de él. Un vacío profundo, relaciones rotas, noches de bar en bar buscando distraer la soledad. Hasta que Jesús apareció y me dio una nueva vida, pasé de ser alguien perdido en su propia comodidad a convertirme en un discípulo amado, con propósito y dirección. Su palabra se volvió luz en mi camino y motivo para levantarme cada mañana. Jesús fue mi rabí, el maestro que me enseñó a vivir. Entonces, Brennan Manning le llama a Jesús rabí, 1, porque es su maestro, y número 2, porque llamarlo rabí me recuerda que Jesús fue judío y que nuestra fe nace de raíces judías. Abraham es nuestro padre en la fe y en el espíritu, y todos compartimos esa herencia. Como escribió Pablo, de los judíos son la gloria, los pactos, la ley y las promesas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Eso es Romanos 9, del 4 al 5. En un mundo donde el antisemitismo sigue creciendo, no podemos olvidar este vínculo sagrado. Rechazar al pueblo judío es en el fondo rechazar al mismo Jesús. Necesitamos más diálogo, más respeto, más comunión, porque como dijo Shakespeare en El Mercader de Venecia, ¿acaso un judío no siente, no sufre, no sangra como cualquier humano? Llamar a Jesús Rabí nos despierta a 2 cosas, a su identidad real y a la solidaridad que debemos vivir con todos los hijos e hijas de Abraham, así como con todos los pueblos que han sufrido rechazo y opresión. Entonces aquí Brennan Manning nos da una perla siempre en este deseo de encontrar ese falso yo, llevarlo a la cruz y que salga el verdadero yo. Y una de las primeras cosas que él dice es que cuando nos atrevemos a reconocer nuestras faltas, nuestras falencias, que no somos perfectos, entonces ese fariseo que llevamos dentro es llevado a la cruz. Yo les he contado en otras oportunidades cómo en cierta oportunidad yo estuve en Saddleback, la iglesia de Rick Warren, y él estaba promoviendo el programa Celebremos la Recuperación, que es un programa para que la gente pueda dejar adicciones a sustancias, situaciones de dolor en el corazón. Y entonces tenía una celebración y llegaba gente que sí tenía en el rostro así como que habían sido esclavos del alcohol o todavía llevaban alcoholizados, y ese día tuvieron un banquete y toda la gente estaba allí. Y Rick Warren dijo algo que me impresionó. Dijo, hay más sinceridad, hay más honestidad, más transparencia en un grupo de alcohólicos anónimos que en la iglesia. Y eso me pegó muchísimo a ustedes. Porque en esos grupos de alcohólicos anónimos la gente llega y dice, miren, yo me eché los tragos esta semana y necesito ayuda. Pero en la iglesia todos llegamos con nuestro falso yo, llegamos las samaritanas a decir, todo está nítido, Jesús, sed. No, hombre, yo te puedo dar a ti de beber, yo vengo aquí a contribuir a tu iglesia, Jesús, para que no esté vacía, ¿verdad? Llegamos con ese falso yo y eso me pegó muchísimo y dije, honestamente tiene razón Rick Warren. Y después de varios intentos, implementamos acá ese programa. Y no solo ese programa, sino también la buena costumbre de reconocer nuestras falencias y no tratar de aparentar que todo lo tenemos perfecto porque somos cristianos. No, al revés. Tenemos que reconocer que el Señor nos llamó a pesar de nuestros pecados, estamos aquí por su misericordia, ¿verdad? Así que esa es la primera parte de reconocer nuestro falso yo, reconocer que valemos por lo que Dios piensa de nosotros y no por todo lo demás. Y es bien interesante cómo lo presenta el autor. Marvin leyó esta porción y dice que uno puede refugiarse tanto en la religión como en los escapes oscuros. A veces uno identifica que si uno tiene algún problema, alguna situación de rechazo, únicamente va a irse al pecado y al mundo, ¿verdad? Pero puede ser que nuestra reacción o ese impostor esté vestido de religiosidad. Y esas 2 cosas nos apartan del Señor, ¿verdad? Yo creo que el autor nos lleva a reconocer eso. Jesús no fue ni un hombre que se refugiaba en el pecado, pero tampoco fue un hombre que se refugiaba en la religiosidad. Jesús hubiese podido ser muy religioso porque él sí podía cumplir todas las leyes a la cabalidad y no pecaba. Entonces, si alguien hubiese podido ser religioso era Jesús, pero él nunca se comportó así. De hecho, nos modeló como esa humildad de reconocer necesidad como tengo sed. Estoy segura que Jesús hubiera podido ordenarle a que se abriera un hoyo ahí saliera agua, ¿verdad? Pero le llega a pedir a la mujer samaritana, como leímos en el segmento anterior. Entonces,
tenemos que escudriñar y buscar ese impostor, no necesariamente porque estemos perdidos en el mundo. Puede ser que estemos perdidos en la iglesia, ¿verdad? Okay. Que no estemos siendo vulnerables y que necesitemos otra vez acercarnos a ese pozo del agua viva y decirle, Señor, reconozco que estoy viviendo como un impostor. Ese falso yo puede ser cualquier extremo. Exactamente. ¿Y saben qué me ha llevado como a pensar este libro que no lo había pensado antes y en lo que nos pasa llevando a todos el autor y esos sablazos que nos ha tirado? Es como el falso yo y esta máscara que podemos tener se vuelve como atractivo para nosotros porque aparentemente nos soluciona el corto plazo. ¿Verdad? Entonces, por lo menos aquí en esta reunión no voy a quedar mal, aquí en la iglesia no me voy a, tal vez me voy a ver mal, pero no tanto. Pero por otro lado, Jesús, así como no tiene mucho sentido que tengas esa máscara puesta, ¿verdad? Porque yo te hice de esta forma y nos dio cualidades y nos dio ciertas características. Porque esa era la forma en que tenía que ser Marvin, Evelyn, Ronnie, tú que nos estás escuchando. Esa era la forma que teníamos que hacer y esa es una obra maravillosa. Y si eso no sale al mundo con las características que Dios nos creó, es como que no está el paquete completo que Dios quería ver en el mundo, sino esa máscara. Y esa máscara es cansada. Y hoy se termina este libro, hoy se termina esta temporada. ¿Qué decisiones deberíamos de tomar? ¿Qué pasos deberíamos de abrir? ¿Cómo deberíamos de empezar a abrir nuestro corazón y explorar esto que hemos estado hablando de acercarnos a Dios? Porque esa máscara seguramente no es la mejor decisión para nuestra vida, para nuestros familiares y para lo que Dios quiere que pase con nosotros en el futuro. Es muy cansado, Fernando y amigos, mantener una imagen y tratar de quedar bien con todo el mundo. Y es muy relajado reconocer nuestras falencias y reconocer que necesitamos la misericordia de Dios y de los demás, ¿verdad? Pero creo, ahorita que mencionabas esto, Ronnie, hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de que Jesús te da como esos pasos que Fernando decía, ¿qué pasos debería yo de seguir? Y el autor nos dice, si tú te arrepientes y confiesas, no es humillación, eso es algo que va a cambiar tu vida. Entonces, después de que nosotros nos arrepentimos, y esto lo he aprendido en mi vida, es si tú cometes un error y tratas de taparlo y esconderlo, no hay forma de solucionarlo. Entonces, en el momento que yo vengo y digo, bueno, cometí un error y hay un arrepentimiento, a partir de ese momento comienza el cambio y comienza la transformación. Y el libro nos da estas señales con el maestro Rabí. Si tú te arrepientes, Jesús puede empezar a obrar en tu vida. Si tú te arrepientes y ves este error y lo quieres modificar, entonces empiezas a ser obediente. Y la obediencia la premia a Dios. Y entonces hay transformación. Y después de esa transformación hay libertad. Entonces probablemente eso es algo que nosotros debemos de hacer. Arrepentirnos de lo que nosotros tenemos. Y eso es un ciclo. Todos los días es algo que tenemos que hacer constantemente. Arrepentirnos, ser obedientes, ser transformados y ser libertados. Y lo que leías, Jesús nos mostró a un Dios que pide una confesión para poder amarnos en lo más profundo. Fíjense que hace un tiempo yo tuve un incidente con mis habilidades extraordinarias de jugar fútbol. Me doblé el pie en un partido muy importante, jugando con mi hijo de 3 años. Me doblo el pie y entonces, que el doblón horrible. El otro día iban a operar a mi esposa, entonces entro al hospital y arrastrando el pie. Honestamente tenía mucho dolor, pero yo pensé, ahorita no tengo tiempo para que me inyecten, no puedo. Y estaba ocultando ese dolor. Cuando llego al hospital, un amigo que está ahí me dice, mire, ¿qué tiene en el pie? Nada. No, ese pie se mira mal. Me dijo, de aquí no sale si no le tomo una radiografía. Y casi que me obligó a hacerme una radiografía y me dice, tiene esguince y fractura. ¿Cómo puede andar con el pie así? Entonces, yo andaba arrastrando el pie como diciendo, no tengo tiempo ahorita para que me inyecten, entonces voy a hacer como que no está pasando nada. Y gracias a Dios mi amigo me dijo, no, usted tiene que reconocer que tiene un problema. Sale la radiografía y cuando mi esposa despierta de la operación, yo estaba a la parte de ella enyesado. Y entonces, ¿qué te pasó? Bueno, total es que, pero lo que quiero contarles es el alivio que sentí cuando me pusieron el yeso y tuve que andar con muletas, silla de ruedas o lo que usted quiera, pero el dolor ya no era ese tremendo dolor. Claro, no iba a poder hacer muchas cosas, pero estaba, en primer lugar, sanando y se me quitó el dolor. Y muchas veces eso es lo que sucede. Cuando estamos ocultando nuestro falso yo, llevamos un dolor en el alma, que es lo que Jesús le dice a la samaritana.
pero no has reconocido que tienes ese dolor. No, es que todo está bien, nítido, yo no tengo ningún dolor. Tienes un tremendo dolor. Cuando llegamos delante del Señor, Él nos empieza a sanar. Tal vez ya no vas a poder enseñar en la iglesia o cantar, vas a tener que tener un periodo de estar enyesado, pero tu dolor va a sanar, pero va a ser auténtico. Pero muchas veces vamos arrastrando ese dolor, pagando un alto precio con un dolor interno y de todo modo no nos satisface. Eso es lo que está diciendo Brennan Manning. Jesús nos mostró a un Dios que pide esa confesión para poder amarnos en lo más profundo. Señor, ¿y me amas a pesar de...? Claro, te amo. Pero ¿sabes qué? Te voy a poner un tiempo en pausa, vamos a sanar eso, para que luego cuando ministres, vas a ministrar con fortaleza y no con dolor. Y ¿sabes qué es lo increíble de eso? Como este ejemplo que contabas, es que, digamos, Dios nos confronta, pero no nos aplasta. Pero hay todos esos ejemplos de Jesús, cuando llegaba alguien que podía estar hundido en pecado, y lo que ha sido con nuestras vidas, no nos aplasta, sino que nos restaura, ¿verdad? Ese tiempo que estuviste con yeso fue temporal. No sé si todavía hubo algún dolor después, pero fue temporal y se pudo restaurar y después estabas mejor, ya no te dolía. Y lo mismo quiere hacer Él con nosotros, y con esa seguridad de que Él no nos va a aplastar, no nos va a exponer para humillarnos, sino que quiere que la situación mejore, pero para eso necesita que transformemos, que dejemos esas cuestiones atrás y empecemos a caminar con Él. Isaías 30:15 es el versículo que él cita, y es porque así dice el Señor Dios, el Santo de Israel: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quieren reconocer. ¿Verdad? Es un llamado tan claro. Nadie nos dice que el arrepentimiento y la calma está, en el arrepentimiento y la calma está la salvación. Regularmente nos dicen, y usted lo citó hace algunos días, fake it till you make it, ¿verdad? Eso es lo que el mundo nos dice. Aparenta y vas a lograrlo. Pero Jesús nos dice, arrepiéntete, ven a mí, reconoce y vas a lograrlo, ¿verdad? Son dos caminos opuestos que uno cumple lo que dice. Creo que ahí justo ese versículo nos marca una pauta, ¿verdad? En decir, nosotros tenemos que tener una calma y tenemos que hacer una introspección y reflexionar. Pues Ronnie nos comentaba que para analizar realmente cuál era el problema le tuvieron que hacer una radiografía, ¿verdad? Al pie. Y entonces tengo que hacer una radiografía de mi alma, tengo que hacer una radiografía profunda de mi mente, de mis pensamientos, cómo estoy actuando para poder sanar, para poder encontrar solución a ese proceso. Y a veces nos toca que puede ser algo tan sencillo como cargar una piedrecita en el zapato, ¿verdad? Y nos está molestando, decimos, ya me acostumbré, pero nos quitamos el zapato, tomamos un tiempo, tal vez vamos a correr mejor después, vamos a caminar mejor después si nosotros tomamos este espacio para tomar la calma, decirle a Dios, Señor, sana mi corazón, transforma, quita esto de mí, quita este falso yo que tengo y que me va a llevar probablemente a cumplir mi propósito más rápido. Excelente. Y esa radiografía es al leer la Escritura que nosotros nos confrontamos con lo que la palabra dice, y el Espíritu Santo nos puede ir señalando lo que no está bien, lo que hay que mejorar, las fracturas que tenemos dentro. No sé si les ha pasado, pero cuando le toman a uno una radiografía o cualquier examen y le dicen a uno, todo está bien, ¡ala, qué rico se siente! Pero cuando dicen, ¿sabe qué? Hay una fractura o hay que mejorar esto, entonces, ¿qué? ¿No va a poder seguir comiendo lo mismo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que cancelar todas mis actividades y tengo que reposar? Sí, no quiero. Pero el Señor sabe que es bueno para nosotros. Y hay una segunda razón por la cual Brennan Manning le llama rabí a Jesús, y yo creo que es muy actual, y es para evitar el antisemitismo, dice acá. Este odio en contra de los judíos ha estado, sigue y va a seguir estando. Ahora, nosotros, ¿cuál debe ser nuestra postura? Uno, quisiera decirle que nosotros tenemos que orar por los judíos, el pueblo del Señor, y eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con todo lo que el gobierno actual hace. Es como que ustedes me digan, usted es guatemalteco, entonces usted está de acuerdo con lo que está haciendo lo que hacen los jueces en su país, lo que hace el presidente en su país. No necesariamente yo, por ser guatemalteco, tengo que avalar las decisiones políticas en este caso de Guatemala. Igual, nosotros podemos amar a los judíos no necesariamente estando de acuerdo con lo que sus mandatarios actuales hacen. Ahora, eso
tenemos que tener cuidado que no se convierta en ni antisemitismo y, ni fanatismo, ¿verdad? Porque también a veces hay gente que digamos, en iglesias hay más banderas de Israel que cruces, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado a quién estamos exaltando. Pero eso no quiere decir que no podamos orar por el pueblo judío, orar por los palestinos, orar por todo el mundo. De nuestro corazón debe salir amor y no odio. Y en ese contexto dice Brennan Manning acá, nosotros tenemos que orar por los hijos de Abraham, así como todos los pueblos que han sufrido rechazo y opresión. Eso creo que es la postura cristiana y tengamos cuidado de nosotros de no desarrollar antisemitismo, que es ese odio a los judíos, y tampoco fanatismo, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Tenemos que tener una mentalidad madura en Cristo, amando a todos, sabiendo que todos necesitan de la misericordia del Señor. Vamos a orar y le decimos, Padre, hoy traemos delante de ti este falso yo, estas situaciones que muchas veces ocultamos por temor a recibir rechazo. Y queremos delante de ti arrepentirnos, mostrarte nuestras faltas, nuestras falencias y pedirte que tú nos ayudes a vivir en nuestra verdadera identidad. Ayúdanos a eso, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Genial. Así que vamos y hacer una pausa y regresamos en breve. Recuerde, esto se llama Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y dice, Jesús nuestro rabí. Cuando vemos la cercanía que tenían los amigos del maestro, observamos que dentro de la variedad comunidad de discípulos, cada uno abrió su vida a Jesús y se sentaron a su mesa. Se dejaron tocar por los latidos de su corazón y cada uno de ellos experimentaron al menos 4 realidades. La primera realidad es escuchar el corazón del rabí, es vivir una experiencia trinitaria. Cuando acercamos nuestro oído a su pecho, de pronto sentimos los pasos de Abba acercándose. No sé explicar cómo ocurre, simplemente pasa. Es el paso natural de entrar al nivel intelectual que Jesús y el Padre son uno, a vivirlo en lo profundo por medio del Espíritu Santo, el vínculo eterno de amor que les une. Y en ese instante brota el corazón, de ese corazón un clamor que dice, Abba, yo soy tuyo. Ahí despertamos a la conciencia de ser hijos e hijas en el Hijo. Y la pasión única de Jesús por su Padre comienza a encenderse en nosotros. En esta experiencia con Abba, nosotros los hijos pródigos, no importa cuán cansados, rotos o desgastados lleguemos, somos alcanzados por un amor paternal tan profundo que no hay palabras suficientes para describirlo. Cuando nuestro corazón empieza a latir al compás del corazón del Maestro, descubrimos una gracia, un favor y una compasión que sobrepasan nuestro entendimiento. Ese es el misterio del Evangelio. ¿Cómo puede el Dios infinito y trascendente estar tan cerca y amar de manera tan incondicional? La única respuesta es el propio Maestro, o es lo que el propio Maestro ha dicho, así es Él. Entonces, la primera realidad, esa es la palabra que estaba buscando, 4 realidades. La primera realidad es que nosotros tenemos que acercarnos al corazón de Jesús, y cuando tenemos ese encuentro con el Señor sentimos esa aceptación plena con nuestras falencias, con nuestras inseguridades. El Señor nos ama y es ahí cuando podemos decirle, Padre, tú me amas a pesar de que me conoces. Y tenemos esa experiencia de la samaritana, decir, me aceptó a pesar de que sabía quién era. Y cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Dios, esa confesión y ese reconocimiento de realidad, nos sentimos así cercanos a Jesús, y ahí empieza nuestra verdadera identidad, creyéndonos hijos de Dios. Y lo que el autor nos propone aquí es que al conocer a Jesús, no solo lo conocemos a Él, sino conocemos a la Trinidad, ¿verdad? Y es lindo, Jesús siempre hablaba del Padre y dijo que iba a venir alguien que nos convenía más aún, que era el Espíritu Santo. Entonces, esa realidad de la Trinidad. Y muchas veces algunos nos identificamos más o con el Padre, o con el Hijo, o con el Espíritu Santo. Tenemos como que un favorito. Pero aquí el autor nos invita a conocer a los 3, porque los 3 nos modelan algo que es el amor que hay entre ellos. Y eso creo que es una realidad linda, que el rabí nos permite conocer al escuchar su corazón. ¿Sabe qué pensaba, Evelyn? Escuchar esa voz y acercarnos, sobre todo cuando hay necesidad, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un problema que no lo resolvemos llamando a un amigo, a un contacto. Ahí qué rico escuchar esa voz, y de plano está ahí y podemos recurrir a eso.
pero como que el nivel ideal es también cuando queremos escuchar esa voz y acercarnos simplemente porque nos deleitamos, simplemente porque hemos entendido que somos hijos y queremos estar ahí, y que podemos decir, no, prefiero estar aquí, pero ya porque yo lo disfruto y porque yo lo decido de esa forma. Creo que el autor decía algo acá: cuando estamos al compás del corazón del Maestro, descubrimos una gracia, un favor y una compasión que sobrepasa. Y hay algo que dice Éxodo 34:6, cuando Dios se le muestra a Moisés, le dice, lo primero que Dios le muestra a Moisés es que lo reconozcan como un Dios compasivo. Y esa compasión de Dios que muchas veces nosotros malinterpretamos, como decir, bueno, compasión se define como lástima, misericordia o algo, viene del latín compasio, un concepto que dice acompañar. Y Dios lo que siempre ha querido con nosotros y se manifiesta desde un principio es: quiero acompañarte en cada una de las etapas de tu vida, en las buenas, en las malas, en las peores, en donde estés. Quiero ser tu maestro. Y justo como decía Evelyn, como padre quiero acompañarte, como hijo quiero acompañarte, como Espíritu Santo quiero acompañarte. Y eso es algo que me llama la atención y que cada uno de nosotros debemos de tener hoy claros. Que Jesús nos dice en Mateo 28, del 18 al 20, dice, hay una palabrita ahí que dice, y tengan algo seguro, yo estaré siempre, siempre, siempre con ustedes. Esa certeza de tener al Maestro y al Rabí con nosotros siempre, en cualquier momento. Genial. Así que, número 2, hay una segunda realidad que debemos tener clara para descubrir esa verdadera identidad. Evelyn. La realidad 2 es, entendemos que no caminamos solos por la vida. El camino está lleno de gente, es diverso y complejo. Ya no se trata solo de Jesús y yo. A nuestro alrededor hay de todo, lo noble, lo corrupto, lo bello, lo roto, personas que nos apoyan y personas que nos complican, amigos y adversarios, quienes cuidan y quienes dañan. Y el llamado del Rabí es claro: amar a cada persona con la que nos cruzamos. Lo que hacemos por ellos, se lo hacemos a Él. Esto lo hemos escuchado desde niños. En la escuela dominical nos enseñaron la regla de oro. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. En Mateo 7:12. Sin embargo, la realidad de nuestros matrimonios, familias, iglesias y comunidades demuestra que aún no hemos aprendido a vivirlo de verdad. El amor no es un concepto bonito para memorizar. Es algo inmediato, urgente y profundamente personal. El Señor lo resume en un solo mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. Solo la compasión y el perdón tienen verdadero valor. El amor es la clave de todo. Vivir y amar son inseparables. El corazón se conecta con el corazón. Atención, el corazón se conecta con el corazón. Y el Maestro insiste, ¿no entienden que ser discípulo no se trata de tener siempre la razón, de ser el más perfecto o ser el más eficiente? Ser discípulo se trata de cómo viven entre ustedes. Cada encuentro importa. Podemos dar vida o podemos apagar vida. No hay interacciones neutrales. Cada día se mide por la calidad de nuestra compasión y el respeto que mostramos hacia los demás. Al final, nuestra identidad se revela en cómo respondemos a las necesidades humanas, en cómo enseñamos a un niño, cómo tratamos a la persona que nos entrega un paquete, cómo reaccionamos ante una ofensa o cómo compartimos lo que tenemos con quien no tiene nada. Es en esas acciones concretas donde se revela el verdadero estado de nuestro corazón. Una antigua anécdota cuenta sobre un chico granjero cuya única habilidad era encontrar burros perdidos. Cuando se le preguntaba cómo lo hacía, él respondía, fácil, me pregunto ¿a dónde iría yo si fuera un burro? Y así lo encuentro. Llevando esta frase a una dirección más positiva, al escuchar los latidos del corazón del Rabí, el discípulo escucha dónde estaría Jesús en una situación dada y ahí está Él. Entonces, el autor nos dice, la realidad número 1 es poder poner nuestro oído en el corazón del Señor, acercarnos tanto a Él como lo hizo Juan y escuchar el latido de su corazón en su pecho. A raíz de eso, entonces empezamos a tener compasión. Dice el autor, no estamos solos, no solo se trata de mi relación con Dios y eso es todo lo demás, lo que importa. No, esa relación con Dios me tiene que hacer más humano con las personas que están a mi alrededor. Y como decía el autor, no siempre querer tener la razón, no siempre querer ganar, sino saber que hay otras personas a mi lado que están pasando situaciones difíciles y si yo tengo el amor del Señor en mi corazón, muestro caridad, muestro generosidad hacia ellos,
Y eso ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Sí, y es lindo, lo hemos visto, yo lo he escuchado un par de veces y es la relación vertical con Dios es necesaria para tener una vida cristiana, pero es la relación horizontal la que manifiesta esa relación vertical y forma una cruz, ¿verdad? No podemos tener una buena relación con Jesús. Bueno, Juan decía, ¿verdad? Que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Entonces, el autor nos lleva a decir, la realidad, dos es, si realmente amamos a Dios, amamos a quienes están frente a nosotros cuando nos caigan bien y cuando nos caigan mal, o cuando se porten bien o se porten mal. Y eso, de verdad que es difícil, eso no es una cosa liviana. No es una cosa fácil. Y creo que hay algo ahí que dice, ámense como yo los he amado, ¿verdad? Y a veces uno podría decir, bueno, Dios ya me perdonó a mí, pero yo no perdono a estas personas. Y creo que ese es el buen ejercicio. Si Dios dio su vida por los demás, ¿cómo puedo yo también perdonar? ¿Verdad? C.S. Lewis decía, si a ti te perdonaron lo imperdonable, ¿por qué no tú perdonas también lo imperdonable? Sí. Y creo que es ese corazón y esa esencia de llegar a esa calidad de discípulo. ¿Puedo agregar algo ahí? No se va a medir qué tan cristianos somos en qué tan bien podemos juzgar a otros. A veces tenemos mucho tiempo de conocer la palabra y se nos da muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. La verdadera medida es cuánto podemos perdonarlos. Ese es el verdadero cristianismo que nos presenta aquí el autor, ¿verdad? Sí, pues, y la única forma, porque todos en nuestra vida vamos a tener situaciones difíciles, hemos tenido situaciones difíciles, pero más cerca de Dios, experimentando nosotros desde adentro el amor de Dios, es como que se incrementa la probabilidad de que actuemos de una buena forma, ¿verdad? Estando así más alejado, es como más difícil porque es como que se salen esos sentimientos de no querer perdonar, tal vez hasta de querer vengarnos o simplemente como decir, no le hablo, lo ignoro y qué me importa, ¿verdad? Pero mientras más cerca estemos de Dios lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, debería ser un termómetro. La forma en que tratamos a los demás, la forma en que tratamos a los que no nos caen bien o a los que no son como nosotros, eso indica cómo está nuestra relación con Dios. A mí me ha pasado. Cuando estoy bien con el Señor, me cae bien el policía del banco que le dice, apague su celular. Y yo, no, sí, tiene razón, Señor, y todo eso. Cuando uno está despegado del Señor, uno dice, voy a hablar con el gerente, ustedes no saben que conozco a Marvin Paredes. Cuando uno se pone así todo, ¿usted sabe quién soy yo? Sí. Eso denota que uno está desconectado del Señor. Y cuando uno es humilde, cuando uno dice, sí, es su trabajo, Señor, sea feliz, mostrando su autoridad, entonces uno está conectado con Dios. Así que para mí es un termómetro y no estoy diciendo que lo tengo resuelto, ¿verdad? Por eso le digo, es un termómetro. Y cuando me pongo feo con las personas, me doy cuenta que tengo que acercarme a Dios. Así que esa es la segunda realidad, es que no estamos solos, nuestro cristianismo debe mostrarse con los que tenemos a nuestro lado. Y Marvin nos lee la realidad número 3. Muy bien, continuamos. Realidad 3. Cuando nos sentamos a la mesa con Jesús, vamos a aprender que la recuperación de la pasión está íntimamente relacionado con el descubrimiento de la pasión. Esto lo vemos en la extraordinaria transacción que tiene lugar entre Jesús y Pedro a la orilla del mar de Tiberíades. Las palabras más quejumbrosas, jamás dichas, toman la forma de una pregunta que pone al corazón en vilo. ¿Me amas? Si ponemos a un lado nuestras difusas distracciones y escuchamos activamente, oiremos el grito del sufrimiento de un Dios como nunca antes hemos oído. ¿Qué está pasando aquí? Ningún Dios de ninguna religión, y Dios con D minúscula, se ha interesado en cómo nos sentimos hacia Él. Los dioses paganos usaban el miedo, lanzaban rayos y castigos para recordar quién mandaba. En cambio, Jesús hace algo sorprendente. Nos pregunta si lo amamos. El mismo Jesús que entregó su vida por nosotros o para que nosotros vivamos, se acerca y quiere saber si nuestro corazón está con Él. La palabra pasión viene del latín pasare, que significa sufrir. La pasión de Jesús en su diálogo con Pedro muestra precisamente eso, el amor que elige abrirse, que elige exponerse, dejarse afectar por el otro, aún sabiendo que eso implica dolor. La vulnerabilidad de Dios al dejarse tocar por nuestra respuesta y la angustia de Jesús llorando sobre Jerusalén porque no lo aceptaron son cosas realmente asombrosas. El cristianismo no se trata primero de lo que nosotros hacemos para Dios, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros en Jesús. Obras grandes, maravillosas y definitivas. Cuando la palabra de Dios se abre paso en nuestra vida, lo único que Él nos pide es dejarnos sorprender, quedar maravillados y respirar hondo ante tanta gracia y amor. ¡Wow! Mira lo que está diciendo aquí Brennan Manning. Cuando Jesús le está preguntando a Pedro, ¿me amas?
Él se está exponiendo a esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad que todos tenemos si le hiciéramos esa pregunta a cualquiera de nuestros amigos o a nuestra esposa. ¿Realmente me amas? Y que nos digan, no, la verdad que no. Y dice que Jesús lloró frente a Jerusalén al sentir el rechazo de Jerusalén. Jerusalén, que matas a tus profetas. Es un Dios que muestra esa vulnerabilidad. Realmente es profundo lo que está haciendo Brennan Manning. Dios se hace vulnerable al buscar nuestro amor y Él lo que anhela es que nosotros lo amemos. No, y es interesantísimo lo que Él dice, y nunca lo había pensado realmente, y es que la mayoría de religiones van a decir cómo me puede, o sea, el Dios con D minúscula es cómo me puedes amar, pero aquí Dios le está preguntando, y otra vez esa pregunta tan interesante, ¿verdad? Jesús siempre nos hacía reflexionar. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Me amas? O sea, Dios, qué lindo. O sea, cómo Él se acerca y con tanta dulzura y tan genuinamente nos dice, ¿me amas? Y eso lo hace para que Pedro responda, ¿verdad? El Señor siempre nos da esa oportunidad. Entonces, qué lindo descubrir esto, que es una realidad para nosotros, que Jesús se preocupa de preguntarnos y de hacernos esa capacidad de llegar a lo profundo, ¿verdad? Y es muy similar a cuando Dios encuentra a Adán en el huerto, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué te escondiste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, verdad? Ajá. Sí, yo pensaba en esto que, digamos, en el final del tiempo, Dios va a aparecer como juez, pero esa no va a ser como la primera interacción, ¿verdad? Esa va a ser la segunda. Él ya apareció como Salvador y Él ya hizo todo esto que estamos hablando. Él ya lo hizo por nosotros, ¿verdad? Se hizo hombre, vino a sufrir y a entender lo que nosotros vivíamos. Fue a la cruz, resucitó, nos envió al Espíritu. O sea, todo eso pasó. Un día va a ser ese momento como juez, pero ya pasó todo esto, nos entiende, lo hizo por nosotros, nos ama y este tema que ha saltado hoy, que siempre es como una pregunta, ¿verdad? Regularmente va a haber una pregunta ahí que tal vez tú has estado pensando, has sentido, y tal vez en esa pregunta va a estar la clave para dar los primeros pasos para acercarte al Señor. Y creo que a veces uno dirá, ¿por qué duda Dios de mi amor? Pero a veces es lo mismo cuando a uno le preguntan en el momento de casarse, ¿verdad? ¿Ama usted realmente? Sí, acepto. Y después de eso vienen todos los beneficios también del matrimonio y demás. Y probablemente Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Es porque quiero comprometerme contigo y darte toda mi herencia y quiero que conozcas todos los beneficios, pero quiero saber si estás dispuesto a amarme, a dar ese paso que hoy cada uno de nosotros tenemos. Así que Él nos muestra en la realidad 1, conóceme, acéptame de las 3 maneras. En la parte 2, te acompaño siempre. Y en la tercera, quiero intimar contigo y darte todos los beneficios en una realidad y en una identidad real. Y es que si te das cuenta, Pedro estaba descalificado humanamente. Me fallaste en el momento preciso. No quiero volver a verte. Confié en ti y no respondiste. Pero Jesús llega y le dice, Pedro, yo te amo. ¿Me amas tú a mí? Y Pedro ya sin palabras dice, sí, Señor, tú sabes, pero ya no tengo palabras, ¿verdad? Vamos a la realidad número 4 que nos la lee Fernando. Redescubrir que somos amados está profundamente ligado a recuperar la capacidad de asombro. Nos dejamos envolver por la fuerza misteriosa de lo que nos sobrepasa. La autoconciencia se desvanece frente a lo que Rudolf Otto llamó el mysterium tremendum, que significa misterio que causa estremecimiento. El Dios trascendente nos toca, nos envuelve y nos supera. En esos momentos sentimos como si una ola suave limpiara nuestra mente, nuestro corazón, llenándonos de una paz que nos lleva naturalmente a la adoración. El asombro y la maravilla nos conducen a una humildad. Es un destello del Dios real, mucho más grande de lo que imaginamos. A veces también sentimos la majestad impresionante de Dios, una calma profunda e indescriptible, la cual en los momentos de oración y calma invade nuestro interior y tomamos conciencia de que Dios es totalmente Dios. Ante Él nuestra independencia y orgullo se disuelven. Somos apenas un grano de arena en una playa. Cuando por fin entendemos que cuando nos sabemos amados por Dios y estamos en la presencia de Abba, en su presencia no hay máscaras, solo la certeza de que en Él hay misericordia. En esos momentos de adoración y de oración, la fe despierta y el temblor reverente cobra voz. Cuando adoramos a Dios, cuando estamos en su presencia,
Cuando hemos entendido quiénes somos para Él, eso nos coloca en tener la humildad de saber que tenemos pobreza espiritual y que somos como quien no tiene nada por ofrecer más que su corazón. Podemos pasar un momento de intimidad, como Juan recostado en el pecho de Jesús, a la visión del Apocalipsis, donde el mismo discípulo cae postrado ante el Cordero. Los sabios siempre han afirmado que la verdadera felicidad está en vivir sin disfraces, siendo plenamente uno mismo. Así que deja que el Jesús abrace hoy mismo en silencio tu corazón. Al conocerlo a Él, descubrirás quién eres tú, un hijo amado de Abba en Jesús nuestro Señor. Uf, qué impresionante descripción de cuál debería ser nuestra identidad. Y el autor nos dice 4 realidades, ¿no? Ayúdenme ustedes a ver si las capté bien. Pero la primera es poder acercarnos al Señor para escuchar el latido de su corazón. Cuando escuchamos el latido de su corazón, algo pasa dentro de nosotros y empezamos a manifestarlo, no solo en una relación vertical, como decía Evelyn, sino también de forma horizontal. Y tenemos esa compasión, ese cariño, esa misericordia hacia los demás. Entonces se nota cuando estamos bien con Dios porque tenemos esa relación con los demás. Número 3, entonces tenemos esa capacidad de asombro. Decimos, el Dios eterno está conmigo y aumenta nuestra capacidad de asombro. Y número 4, entonces descubrimos que somos amados profundamente por Dios. Y ahí está el secreto de nuestra identidad, ¿verdad? No sé qué. Hay una canción que a usted le gusta, pastor, y dice que cuando conocemos a Jesús vemos la vida a colores. Ajá. Y eso creo que es una expresión muy linda de lo que aquel autor nos está diciendo. Es que cuando descubrimos que somos amados o redescubrimos en algunos casos, eso lo que nos hace es recuperar la capacidad de asombro. Vemos la vida a colores, volvemos a tener un sentido, ¿verdad? Ayer escuchaba a un predicador que decía que entre más viejos somos, menos capacidad de asombro tenemos. Y yo, uy, y eso creo que es muy cierto. Uno ve la vida de un niño y un niño se puede asombrar con una caja de cartón, ¿verdad? Marvin tiene una chiquitita de 2 años y seguro que Camila cada vez que abre un regalo le interesa más la moña y el papel y la caja que lo que está dentro. Y yo creo que eso es lo que el autor nos dice, o sea, recuperar esa pasión, sentirnos amados, nos permite disfrutar la moña, el papel, la caja, lo que está dentro. Y es una invitación, yo lo reflexionaba y tal vez de la lectura de hoy fue lo que más me tocó, es tengo que ser muy vulnerable con el Señor y permitirme sentirme amada, que no depende de mí, que dependo de Él y que eso me recupere, ¿verdad? La capacidad de asombrarme con un amanecer, con la sonrisa de un niño, con una buena taza de café. Tantas cosas lindas que tenemos y a veces las perdemos porque no nos sentimos amados y vivimos una exigencia terrible, ¿verdad? Eso. Sí, tal vez podemos sentir una incomodidad temporal de sentirnos confrontados, ¿verdad? Como la historia de la samaritana, pues haber estado así como asombrada y un poquito incómodo al principio con las preguntas, pero si así nos sentimos hoy, no es un mal escenario, porque lo que puede traer esa confrontación es una transformación. Y ese creo que era la segunda realidad que leíamos, que no vamos a ir solos por la vida, ¿verdad? Hay momentos difíciles, hay momentos buenos también, pero que nosotros decidamos, no, yo quiero estar cerca de Dios porque eso es lo que disfruto, eso es lo que anhelo y eso es lo que he ido aprendiendo en este proceso. Yo creo que una de las cosas que buscamos es parecernos más a ese maestro que es Jesús, ¿verdad? Conectarnos con Él. No vamos a superarlo, pero lo vamos a replicar, a imitar y cada vez nos acercamos más a Él. Así es. Oremos para que el Señor nos permita descubrir esta identidad en Él. Padre bendito, llegamos hoy delante de ti a exponernos, Señor, a decirte, evalúa nuestras fracturas internas, nuestros dolores y guíanos a descubrir ese verdadero yo. Guíanos a poder acercar nuestro oído a tu pecho, escucharte tan cerca, que se caigan nuestras máscaras, ese falso yo, y que podamos vivir sostenidos sabiendo que somos hijos tuyos, amados por ti y que nuestra vida te complace. Y eso es porque estamos en ti, Cristo Jesús. Permítenos ese descubrimiento. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero nos queda suficiente para decirle que este fin de semana usted aproveche para encontrarse con el Señor. A eso es lo que decimos
no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted y nos vemos el lunes. Iniciamos un nuevo libro, así que no se lo pierda. Bendiciones. Vaya con Dios.